Buenas noches tengan todos ustedes. Primero que nada agradecer al doctor William Sol Santiago, embajador mundial de la paz, por esta invitación. También a la coordinación de aquí de la República de Guatemala por haber invitado a su servidor a venir a este evento. Agradecerle a las autoridades universitarias de aquí de la Universidad de San Carlos por la realización de este foro. A todos ustedes estudiantes, docentes y público en general, el darse la oportunidad de venir a un foro como este que lleva a cabo la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Para mí me da mucha alegría, ya que en la República Mexicana hemos tenido la oportunidad de tener muchos foros dirigidos a los estudiantes, y miles de estudiantes de las principales universidades del país han tenido contacto con estos temas tan interesantes, y muy particularmente el tema que se ha elegido para aquí, para la República de Guatemala, que tiene que ver con el tema de los derechos humanos. ¿Y por qué el Holocausto es un factor que nos puede enseñar mucho en este tema de los derechos humanos? Como ha dicho nuestro embajador mundial, los derechos humanos es la punta de lanza en materia de derechos humanos. Bien dice la definición mayormente aceptada, los derechos humanos son los derechos o prerrogativas que tenemos todos los seres humanos por el solo hecho de ser seres humanos. Y es deber de los estados, de los gobiernos, proteger, respetar, garantizar esos derechos que son inherentes a la persona, siendo el fundamento de todos esos derechos, como ha dicho nuestro embajador mundial, la dignidad humana. Los derechos humanos, tal y como los conocemos actualmente, realmente tiene una historia muy reciente. Estamos hablando de por lo menos unos 300 años. La humanidad tiene ya varios cientos de años de existir, y anteriormente el conocimiento que se tenía era más bien enfocado al poder del Estado, a la soberanía, a los dignatarios, esa relación de gobernantes, gobernados, el arte de gobernar, porque el centro del poder estaba precisamente enfocado al poder del Estado. Fue a raíz de esos libres pensadores que surgieron, muy particularmente uno de ellos, John Locke, inglés, quien desarrolló la teoría de los derechos naturales, y a partir de ahí destacar como valor fundamental, como la unidad de valor fundamental al ser humano por encima del Estado. Ahí viene un enfoque diferente, y a raíz de esa teoría vemos cómo en el devenir de la historia aparecen acontecimientos muy precisos que van evolucionando esta serie de derechos y prerrogativas que tenemos los seres humanos. Una de ellas, y quizás la primera de mayor trascendencia, fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En ese evento histórico podemos destacar esa declaración donde establecieron estos personajes que fueron participantes de ese acontecimiento histórico: todos los hombres son creados iguales, todos son dotados por su creador con ciertos derechos inalienables, incluyendo los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ya en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, a raíz del triunfo de la Revolución Francesa, ahí se destaca, siguiendo esta corriente de los derechos naturales del ser humano, el objetivo del Estado es garantizar los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre: libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Ya en el siglo XVIII, el siglo XIX particularmente, muchas de las nacientes países, entre ellos México y muchos países de Latinoamérica, en sus constituciones ya desde el siglo XIX, yo puedo mencionar muy particularmente la Constitución de 1857 de la República Mexicana. Ya desde entonces se establecía en su artículo primero que el pueblo reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Y muchas de las constituciones de los países siguieron esta misma corriente establecida por los libres pensadores. Pero ¿desde dónde comienza a gestarse
y a profundizarse y sobre todo a darse a conocer de manera precisa el tema de los derechos humanos. Todos sabemos que fue a raíz y precisamente derivado de ese acontecimiento histórico que fue el Holocausto, un crimen tan atroz que le costó la vida a millones de seres humanos, que trajo una revolución completa en el tema de los derechos y libertades fundamentales de los seres humanos, y fue precisamente con la Carta de las Naciones Unidas cuando por primera vez y de manera objetiva se habla con este término de los derechos humanos. Ahí se estableció en esa Carta de las Naciones Unidas la promoción del respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, el cual se sumó a los de la preservación de la paz y la seguridad internacional, la promoción de las relaciones amistosas entre las naciones y la promoción de la cooperación en materia económica, social, cultural y humanitaria. Es como por primera vez irrumpe en el escenario mundial precisamente el tema de los derechos humanos que a través de una declaración universal que fue gestada por ese conjunto concierto de naciones, cuando se hace esa declaratoria que en principio fue una mera declaración, no tenía ninguna fuerza obligatoria para los estados, pero con el devenir de los años, poco a poco las naciones hicieron suya esta declaración y al ser aceptada por la mayoría de los países se convierte en un tema de derecho consuetudinario internacional, siendo obligatoria ya en la actualidad para el concierto total de las naciones. En esa Declaración Universal de los Derechos Humanos se acepta y se establece el compromiso de los estados integrantes de las Naciones Unidas para asegurar, en cooperación con la ONU, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de las personas, de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Se prevé que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y ahí, en esa misma declaración, pues están plasmados los principales derechos que tenemos como seres humanos y que en muchas de nuestras constituciones lo vemos plasmados en algún capítulo, la parte dogmática de la mayoría de las constituciones. Derecho a la vida, a la integridad corporal, la igualdad ante la ley y la no discriminación, la vida privada, la libertad de tránsito, la libertad religiosa, la libertad de opinión, la libertad de reunión y asociación, la certeza jurídica y el acceso a los recursos jurídicos, el matrimonio libre, el respeto y protección de la propiedad, la participación en asuntos políticos, los derechos sociales, la educación, la cultura y todos los derechos que nos corresponden como seres humanos. ¿Por qué el tema que estamos haciendo mención de esa posible enfrentamiento entre el derecho interno y el derecho internacional? De una manera muy especial, tenemos que destacar la importancia que tienen los regímenes internacionales que han sido creados precisamente para vigilar, monitorear la implantación y protección de esos derechos que han sido consagrados por la Carta y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El régimen internacional por excelencia, el universal, pues son la Organización de las Naciones Unidas y a partir de ahí la serie de pactos y tratados que han sido establecidos precisamente en la que se reconocen cada uno de esos derechos. Las cartas o documentos más trascendentales, pues encontramos el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y una serie de tratados que se han dado a nivel internacional y que las naciones poco a poco han ido reconociendo. Para que estos tratados, estas convenciones que han sido celebradas a nivel internacional y que han sido aceptadas por muchos o la mayoría de los países
tengan plena eficacia, han sido creados diversos regímenes internacionales, como ya mencionamos a nivel universal, la Organización de las Naciones Unidas, pero derivado de esa organización, tenemos la Corte Internacional de Justicia, tenemos organismos o comités internacionales en materia de lucha en contra de la discriminación, derechos del niño, el Comité para la Protección de las Personas Desaparecidas, y así una serie de convenios y tratados que le dan forma o figura a esos comités internacionales. A nivel regional, América tiene ese instrumento que creó la Organización de Estados Americanos y que tiene como principal instrumento precisamente la Carta de Derechos y Deberes de los Americanos. Tiene también un instrumento para la vela y protección de los derechos humanos, como ya sabemos que se encuentra en la República de Costa Rica, esa Corte Interamericana de Derechos Humanos. A nivel de Europa también tenemos un Consejo de Europa que a nivel regional vela, tutela, protege los derechos humanos. A nivel de África también existe un Consejo Africano y de los Pueblos, en la que también han creado sus propios instrumentos, su propia corte. El problema que ahora prevalece o que todavía prevalece en estos instrumentos de carácter internacional es de que, si bien han ido poco a poco dando forma a la aplicación y protección de derechos humanos, aún no logran esa institucionalización que requiere para que las decisiones que se tomen a nivel de esos organismos internacionales puedan tener el debido cumplimiento. Actualmente existe una Corte Penal Internacional creada en el año 98, en la que se pretende por lo menos juzgar, castigar a quienes cometen los crímenes más atroces en contra de la humanidad. Es decir, que hay una serie de instrumentos de carácter internacional que están velando, buscando la protección de los derechos humanos. Pero ¿qué pasa a nivel interno? A nivel de los países, particularmente los países latinoamericanos. ¿Por qué es importante la presencia de estos organismos internacionales? Hay una serie de mecanismos que han hecho posible el avance en el reconocimiento pleno de los derechos humanos. Porque si bien existen declaraciones de carácter universal y de caso particular que ya mencionaba, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es necesario que ese instrumento internacional quede inmerso primeramente de manera constitucional en los países en el derecho doméstico o nacional. En el caso particular de México, recientemente tuvimos una reforma muy sustancial en materia de derechos humanos, en la que no solamente se reconocen los derechos humanos, porque los derechos humanos son antes de la creación del Estado. Lo que hace el Estado es reconocer a los derechos humanos, pero también la importancia que tiene reconocerlos y de garantizarlos, y no solamente garantizar su protección, sino que en caso de posible violación sea restituido ese derecho y se paguen los daños que se causan a quienes sufren la violación de los derechos humanos. ¿Por qué es importante esa correlación entre los tribunales, o más bien los organismos internacionales y las instituciones de carácter interno? Porque está demostrado que solamente mediante la presión internacional es posible que nuestros países a nivel interno hagan los cambios y pasen de un simple protocolo, de un discursivo, de una actuación meramente teatral, si le podíamos decir de alguna manera, pasar a un Estado de Derecho en el que se respeten y se garanticen los derechos humanos. Tenemos un caso muy reciente en la República Mexicana, que yo creo que es de conocimiento internacional, un caso de Ayotzinapa, donde desaparecieron 43 normalistas. ¿Y por qué ha actuado y por qué no actuó antes el gobierno de la República? Porque siempre es necesaria la presión de carácter internacional. Hay una serie de activismo que se da en el ámbito internacional
y de ahí la importancia que tienen los organismos, las instituciones de la sociedad civil y la misma participación de los ciudadanos para provocar esos cambios a fin de que sean respetados plenamente esos derechos universales. Muchos países han de alguna manera quejado una invasión de soberanía. En el caso particular de México, estuvimos viviendo durante largas décadas con el principio de la no intervención, de la soberanía del pueblo, pero a raíz de una serie de acontecimientos que simbraron a la nación, hemos transitado de ese estado a un estado en el cual se han abierto las puertas para ese monitoreo internacional que llevan a cabo los organismos internacionales. ¿Cuál es la meta, el enfoque que se busca en el ámbito del derecho? De que todos los países, porque esa es una aspiración de carácter universal, no está limitada a un país en lo particular. Las reglas que están inmersas en el tema de derechos humanos son reglas como lo establece el derecho de jus cogens, que son de carácter obligatorio y que no están sujetos, en este caso, a limitantes porque se trata de asuntos de interés nacional. Ha sido establecido en escenarios mundiales que lo ocurrido dentro de cada estado no es ya una cosa ajena para los demás estados, sino que la solidaridad internacional compromete a cada uno con respecto a los demás, obliga a quebrantar las murallas de la antigua y hermética soberanía y permite que se conviertan en temas de derecho internacional algunos de lo que anteriormente pertenecían al ámbito exclusivamente del derecho interno. La dignidad y la paz de la persona son asuntos de interés de la humanidad que no pueden ser atropellados por un Estado, a pesar de que así lo deseara la mayor parte de los integrantes de la población. Caso específico de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y muy particularmente en la Alemania nazi, cuando una mayoría, siguiendo las directrices de un gobierno federal, persiguió y exterminó a una minoría. No siempre las mayorías tienen la razón. Dice, por el bien de nuestra propia autoestima y dignidad, la preocupación por los derechos humanos es un elemento del reconocimiento de la unidad de la raza humana. Los principios universales son normas del orden público internacional aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de todos los estados en su conjunto como normas que no admiten acuerdo, en contrario, parten de ese derecho, de ese jus cogens internacional. En el caso particular de los países latinoamericanos, estamos transitando precisamente a este Estado de Derecho y qué bueno, en el caso particular yo estaba revisando la Constitución aquí de Guatemala, es uno de los estados pioneros que han aceptado esos tratados internacionales. ¿Qué es lo que hace falta? Pues la aplicación plena de esos tratados, porque el hecho de aceptar la firma de un tratado internacional y reconocerlo como parte de nuestro derecho es un primer paso y un buen paso, un positivo paso, pero es necesario que se creen los instrumentos, los mecanismos para hacer eficaces esos derechos humanos que nosotros como seres pertenecientes a este concierto de naciones tenemos derecho. Uno de los temas que ha sido preocupación de la embajada y precisamente en la ponencia que presentaba nuestro embajador mundial es tema central y es el tema de la educación. La educación es la arma, la mejor herramienta que tenemos los seres humanos para poder revertir los cambios que requiere nuestra sociedad. Y una educación fundada en principios y valores y teniendo como base el respeto a la vida y a la dignidad humana es la mejor herramienta para poder avanzar en este cambio que requiere nuestra sociedad. Una educación debe estar fundada en principios y valores y es valor esencial y fundamental, como ya ha sido mencionado, la dignidad del ser humano.
Y este tema relacionado con ese proceso que tiene que vivir cada uno de los países tiene como mejor aliado a los instrumentos internacionales que no están, puedo partir de lo que estableció el Estatuto de Roma en el tema de la Corte Penal Internacional, no pretenden desplazar a las instituciones de cada Estado, solamente entran en carácter de complementariedad, porque los principales o los primeros obligados para respetar y proteger los derechos humanos son los propios países. Lo que hace en este caso los organismos internacionales es únicamente velar, monitorear y presionar a los países para que, estando comprometidos con la firma de esos tratados internacionales, finalmente hagan efectivos esos derechos. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos no vinculan a dos estados, son compromisos de carácter unilateral en la que el Estado que firma una convención específica en materia de derechos humanos se está comprometiendo ante el concierto de naciones a respetar esos derechos que ha reconocido a través de esos tratados. Entonces, lo que hace en este caso los comités internacionales, los organismos internacionales, no viene con la intención de intervenir en la vida interna de los países, sino lo que quiere y lo que busca es que el país, en este caso, que tiene bajo su jurisdicción a un pueblo, haga válidos y efectivos esos derechos humanos. Y bueno, pues realmente para nosotros, lo que pertenecemos y estamos trabajando en la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, hemos encontrado a través de esa participación activa, tanto del campo académico como del campo social, convertirse en agentes activistas que trabajemos por algo que, como dijera nuestro embajador mundial, el doctor William Sol Santiago, algo que más que un anhelo es una necesidad, y este es la paz de los seres humanos. Y un principio para alcanzar la paz es que haya una verdadera justicia. No puede haber justicia, no puede haber paz si no hay una verdadera justicia. La justicia tiene que ver con el respeto pleno de los derechos humanos. Muchas gracias.